Bienvenidos a mi más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy vengo con otra receta dulce. Voy a preparar ensaimada de una manera muy fácil que estoy seguro que te van a quedar increíbles. ¿Quieres ver cómo la hago? Vamos allá. Me pongo con los ingredientes. Lo primero que necesitas son 450 gramos de harina de trigo de media fuerza. Media fuerza puedes utilizar harina común, que es prácticamente lo mismo, 10-11% de proteína, 20 gramos de levadura fresca, 120 mililitros de leche, 2 huevos talla L y por último 100 gramos de azúcar común. Por último no, porque me falta un ingrediente que mientras que me eleva la masa voy a ir a comprarlo. Ahora te voy a decir cuál es. Pongo en un bowl mi harina de media fuerza, harina como te he dicho de trigo con una proteína de 10-11%. Si no consigues esta harina tampoco pasa nada, puede ser que luego la hidratación varíe un poco, pero si tiene un poco menos de proteína no te preocupes que te van a quedar una ensaimada increíble. Me voy con la levadura, lo primero que hago es desmenuzarla, así como hago siempre para asegurarme que esté bien fresca. Si se hace una plastilina no te recomiendo que la uses porque probablemente ya no tenga el efecto que buscamos en nuestra masa. Y le voy a dar con una cuchara hasta tenerla bien disuelta. Si quieres utilizar levadura seca, podrías también. El problema es la proporción. Yo, dependiendo del país, me he encontrado levadura que tienen una proporción de 1/3, otra levadura de 1/5. Así que te recomiendo que cheques el paquete de tu levadura y ajustes la proporción acorde a la recomendación del fabricante, que normalmente va muy bien. Ahora voy con los 2 huevos. Como te he dicho, tamaño L. El peso de un huevo tamaño L tiene que estar rondando los 65 gramos. Una mezcladita antes de llevárnoslo a nuestra masa y para adentro. Y ahora el último ingrediente de la masa, porque luego cuando lo estiremos vamos a poner ese último de verdad ingrediente. 100 gramos de azúcar en este caso. Metemos rasqueta y mezclamos todo bien hasta tenerlo integrado. Mientras que yo me quedo aquí integrando la masa, te voy a hacer un recordatorio que si ya me sigues estás más que cansado de escucharlo, pero si eres nuevo, aquí abajo tienes el botoncito para suscribirte y la campana para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo, que estoy subiendo martes, jueves, sábado, recetas dulces, recetas saladas, panes, pizza, de todo el mundo, que espero que te encanten, que te suscribas, que le des a la campanita y te agradezco de corazón. En el momento que ya lo tenemos así, casi integrado, sacamos rasqueta, fuera anillo, metemos mano y comenzamos a amasar. Nos lo llevamos a la mesa. Esta es una masa, si estás acostumbrado a hacer las masas que hago aquí en el canal, por lo general son un poco más blanditas. Esto es una masa bien dura, o sea que si estás empezando a amasar te viene muy bien. ¿Por qué? Porque se pega muy poco. Vas a poder amasarla con mucha facilidad. Mira cómo estoy haciendo yo aquí. La vamos a amasar durante unos 10 minutos aproximadamente con esta técnica que yo uso. Así con una mano la tienes más que fácil para amasar. Mira, ya la tengo lista, le doy un poquito de tensión. Mira que es muy rígida. Es muy fácil de amasar, pero tiene que ser así para que luego nuestra ensaimada quede perfecta. Bowl, cuenco, chorrito de aceite como siempre y la vamos a dejar aquí reposando tapada con un papel film, con una bolsa, con algo que impida que el aire no entre dentro y nos genere nuestra masa esa típica costra que sale y que no queremos para nada. La dejamos aquí bien tapadita y la vamos a dejar descansando durante una hora. Si tu cocina está en torno a unos 25 grados, si hace bastante más fresquito, déjala a hora y media o así, hasta que casi llegue a duplicar volumen. ¿Cómo está? Está el film, el plástico, no lo deseches, que lo vamos a utilizar ahora en un reposo que viene a continuación. Sacamos la masa, mira, fíjate que está bastante compacta, prácticamente no podemos ni decasificarla. Lo que voy a hacer es dividirla en cuantas ensaimadas. Voy a hacer 4. Con estas cantidades podríamos hacer 6 más pequeñitas o incluso 2 bien grandotas. A mí me gusta este tamaño, creo que es un tamaño mediano tirando incluso a un poquito grande. Las separas en 4. Podrías pesarlo. Yo en esta ocasión, sabes que a mí me gusta mucho hacer las cosas bastante exactas, pero en esta ocasión no las voy a pesar. Ya la tengo y ahora la voy a bolear, como hacemos con cualquier tipo de pan antes de hacer el formado, este preformado de darle un poquito tensión a cada bollo. Mira, con la mano así de garra como yo la llamo, ya tengo listo mi bollito. Genial, voy a hacer esto con los 4 bollos y una vez que tengo mis 4 bollos preformados, les voy a dar un reposo de 10 minutos, 15 minutos, así tapados con el film de antes. No hace falta que sea exacto, simplemente los vamos a dejar reposar para ahora poder estirarlo bien, porque este va a ser el siguiente paso. Y aquí tengo el último ingrediente, acuérdate, grasa o manteca
de cerdo, que lo llaman de manera diferente, depende del país. ¿Podemos usar grasa? Sí. ¿Podemos usar mantequilla? Sí. ¿Podría usar margarina? También. Incluso manteca vegetal también te serviría perfectamente. Ahora ya eso ya lo dejo a tu gusto. Esto es la manera tradicional, hacerla con manteca de cerdo. Así aquí ya huele a Navidad, a ponernos a hacer mantecado. Que este año, si quieres, déjame en comentarios si quieres que haga los de chocolate, no lo he hecho todavía, los de limón tampoco, que estaré encantado de prepararlo. Y fíjate, ayudándonos con un poquito de manteca de cerdo, vamos a ir estirando la masa con el palote al comienzo. Fíjate que estira muy fácil, y al ser una masa tan durita es muy fácil de trabajar, no se pega nada. Incluso nos vamos a ir ayudando, como siempre, como te he dicho, de la manteca con la grasa de cerdo, y vamos a ir estirando con el palote. Esta es la parte más entretenida de la receta, porque tenemos que hacerlo con mucha delicadeza para no romper la masa. Pero mira qué maravilla de masa. Ya en el momento que esté así, ya te vas a ir ayudando con las manos. Las mismas manos van a hacer que vaya estirándose, y le vas dando también con el palote. Y cuando está ya muy finita, a mí me gusta hacer esto, ¿ves? Vas tirando del borde con delicadeza para conseguir que se afine aún más. Los bordes siempre se van quedando un poquito más gordos, les vamos dando con el palote hasta llegar a un tamaño de unas dos palmas o así. También depende mucho del tamaño que tú vayas a hacer tu ensaimada. Fíjate que ya está muy fina y ya con la mano la trabajas muy bien. Aquí mira que está casi translúcida, mi mano casi se ve por detrás. En ese momento ya la tenemos estirada. Yo aquí le voy a dar un poquito más, la voy a hacer un poco más fina. Mira ya como la mesa se ve por debajo. Ya la tenemos para casi el último paso de la ensaimada. Agarramos un pegote de grasa, ya sea la grasa de cerdo, la manteca, la mantequilla, con lo que sea que lo quieras hacer, y la vamos a repartir por encima de nuestra masa. Tampoco tiene que ser exagerado. ¿Has visto? Habré puesto como una cucharada y media aproximadamente, y ahora con mucho cuidadito le vamos dando despacito hasta tener toda nuestra masa hecha aquí un canutillo. Ya la tengo lista. Ahora el último golpecito que le vamos a dar para acabar de estirarla, y una vez que la tienes así, nos la vamos a llevar a una lata, a una bandeja para horno con papel manteca. Es lo que yo te recomiendo, y si no, la pones bien engrasada y la vas a colocar de esta manera, haciendo una espiral. Pero la espiral tiene que tener aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros de hueco entre medias. ¿Ves? Como yo estoy dejando esta. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a volver a dejar levar. Ahora sí, hasta que doble volumen. No exactamente hasta que doble volumen, sino hasta que se acabe de unir por el centro. Mira cómo tengo ya mi masa, no queda ningún hueco para adentro. Esto va a tardar a una temperatura de unos 25 grados, aproximadamente 2 horas y media, 3 horas. Ahora, temperatura del horno, muy importante, 180 grados precalentado durante 12 minutos, así en mi horno. Ten en cuenta que luego cada horno puede variar un poco. Tú fíjate en el tuyo, y cuando tengan este dorado no las dejes más, porque la ensaimada a mí me gusta que esté bien jugosa, que no se quede sequerona. Y en el momento que atempere, ya la tenemos lista para decorarla por arriba con azúcar impalpable, directamente comerla así, muy rica. Solamente te digo que esta ensaimada no la hagas para comerla al día siguiente, porque se ponen bastante duras ya al paso de un día. Si las quieres guardar en el congelador, una bolsa una vez que ya hayan enfriado, y perfecto. Y mira qué pinta tiene esto ya con el azúcar impalpable por arriba. Una auténtica maravilla. Y luego, tampoco ha sido tan difícil hacer, ¿verdad? Muy fáciles. Y aquí, como siempre, los ingredientes para que pauses, copies, no te olvides, en la descripción también. Y ahora sí, vamos a ver qué tal quedó por dentro. Y obvio que la voy a probar. Tu ensaimada lista para disfrutar. Espero que la hagas, te encanten, las disfrutes y las compartas. Déjame en comentarios si hay alguna otra receta, dulce, salada, pan, pizza, lo que se te ocurra que quieres que prepare, que estaré encantado de hacerla. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso, un beso y hasta la próxima.